Well, the title of this message is this: No good thing did the Lord withhold from the sons of Korah. El título de este mensaje es el siguiente: no quitará ningún bien el Señor a los hijos de Coré. And the first part is from what we just read, verse 11. Y la primera parte es lo que acabamos de leer en el versículo 11. The second part, the sons of Korah, is from right next to the 84 in your Bibles. Entonces, la primera parte de mi título es de lo que acabamos de ver en el versículo 11, y la segunda parte, ¿verdad? No quitará el bien el Señor a los hijos de Coré. Los hijos de Coré lo vemos al principio en el tema, en el título del Salmo 84. That's called the superscript in the English. Y en inglés, esto se le llama una superescritura. It's inspired, most scholars would believe. Y a lo que me refiero es que es un título que viene con el Salmo, pero muchos de los estudiosos consideran que es parte de la palabra de Dios, es inspirado por Dios. So we want to pay attention to who's writing this, right? Entonces queremos nosotros prestar atención a quién está escribiendo estas palabras. You remember Korah? ¿Se recuerdan de quién es Coré? The earth opened up and consumed him, Que la tierra se abrió y lo tragó, and his sons didn't die, y sus hijos no murieron, and his sons had sons, y sus hijos tenían hijos, and they had sons. y ellos tuvieron hijos. And some point down the line, the sons of Korah wrote this psalm. Entonces, dentro de esa generación, en algún punto, esos hijos, esos descendientes de Coré, escribieron este salmo. And when they say no good thing does God withhold from those who walk uprightly, they say it because they believe it from experience. Entonces, es importante que nosotros nos demos cuenta que cuando ellos escriben, no quitará el bien, Jehová no quitará el bien a los que andan en integridad. Ellos lo están declarando porque es algo que ellos han experimentado en sus propias vidas. What did they deserve? Porque ¿qué es lo que ellos se merecían? To be consumed with their father. Ellos lo que se merecían era haber sido destruidos con su padre. So we'll look at more of the sons of Korah in a little bit. Entonces, un poquito más adelante vamos a ver un poco más sobre este tema de Coré y sus hijos. What about you this morning? Sorry. What about you this morning? Pero la pregunta es, ¿qué tal tú esta mañana? Could you say this right now to me? Could you say, James, no good thing has the Lord withheld from me? ¿Puedes tú declarar esta mañana a mí estas palabras? No quitará el bien Jehová a mí. Or do you feel like I can't say that right now? O tú dices, yo no puedo entrar en esa declaración, no es algo tangible en mi vida. Is there some area in your life where you think God has wronged you? ¿Hay alguna área en tu vida donde tú crees que Dios no ha sido justo contigo, que te ha privado de algo? Is there something you're looking at and saying, that's a good thing, why hasn't God given it to me yet? Entonces hay algo en tu vida que tú puedes decir, esto es algo bueno, ¿por qué me lo quitó el Señor? What can you say? ¿Qué podemos decir? We need to be very careful to not charge God withholding good from us. Tenemos nosotros que andar con mucha cautela, muy cuidadosos de no echarle un cargo al Señor de que Él nos ha privado o nos ha quitado algo. If the Word of God says He's not doing it, shouldn't we believe Him? Porque si el Señor dice que Él no nos quitará el bien, ¿no debemos nosotros de creer eso? The devil wants you to think wrong thoughts about God. El Satanás quiere que nuestros pensamientos sean errados en cuanto a nuestro He'd Señor. love for you to believe that God is withholding good from you. El Satanás desea que tú creas que Dios ha sido injusto contigo y que te ha quitado o no te ha dado algo que es bueno. Didn't that happen in the beginning in the garden? ¿Eso no fue lo que sucedió con Adán y Eva en el jardín? What did the devil say in Genesis? ¿Qué fue lo que le dijo el Satanás en Génesis? He said, for God knows that when you eat, you'll be like God. Porque él le dijo que el Señor sabe que cuando comas del fruto serás como Dios. His point is, God's holding back something from you by saying you can't eat of the fruit. Entonces, el objetivo, lo que Satanás estaba tratando de decirle a Eva o hacerle creer es que él estaba aguantando de darle algo que era bueno. Was that fruit a good thing being withheld? ¿Era bueno ese fruto
o ese fruto era algo bueno que se le estaba prohibiendo a ellos tener o se le estaba quitando a ellos para que no tuvieran? No. No, It led to death. porque llevaba a la muerte, It led to sin entering the world. porque llevó a que el pecado entrara al mundo. But there Satan is saying to Eve, God's withholding something from you that's good. Pero aquí vemos a Satanás diciéndole a Eva, aquí Dios te está prohibiendo o te está robando de algo bueno, no te está dando algo bueno. We don't want to end up like Eve and not believe God. Entonces nosotros no queremos terminar como Eva, no creyéndole a Dios. Who else thought God was withholding good? ¿Quién más creyó que Dios estaba quitándole o preveniendo o evitando darle algo bueno? Le estaba robando algo bueno. Israel. Israel. Think of the wilderness. Consideren cuando estaban en el desierto. How often they were complaining about what God had given them. ¿Cuánto se quejaban de lo que Dios le había dado? Even to the point where they thought the good thing would be to go back to Egypt. Al punto de que ellos consideraban que lo que era bueno estaba en Egipto. Sin can deceive you. El pecado te puede engañar. We have to believe the character of God. Tenemos nosotros que creer en el carácter de Dios. That He does not withhold good from us. Que Él no nos privará de lo que es bueno para nosotros. This verse is a promise for you to run to when you have a doubt. Este es un versículo al cual podemos acudir cuando entran dudas en nuestras vidas. Let's look at this verse for a second, this chapter. Most think the sons of Korah wrote this when they were fleeing from Absalom. Remember, Absalom took over Jerusalem and they were fleeing. They believe this was when it was written. Muchos vean este capítulo, ¿verdad? El versículo 84 o el capítulo 84. Muchos estudiosos creen que los hijos de Coré escribieron este salmo cuando ellos estaban escapando de la persecución de Absalón cuando él vino a tomar Jerusalén. Look at verse 2. Observen el versículo 2. Go ahead and read that. Dice, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. They wanted to be back there to be with the living God. Ellos, el deseo, el anhelo de ellos era poder regresar al templo para estar con su Dios vivo. They even say in verse 3, they say, look, even the sparrow has a home. Y mira como dice en el versículo 3, aún el gorrión haya casa. They even look at verse 10, for a day in your courts is better than 1,000 elsewhere. Y vean lo que ellos dicen en el versículo 10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. So these people writing this, they're away from Jerusalem and they want to be back there. Entonces estas personas que escribieron este salmo, lo están escribiendo en un momento en su vida donde están apartados de Jerusalén y su anhelo es estar de regreso. They want to be back there because that's where God dwelt. Y ellos querían estar de regreso porque ahí era donde habitaba la presencia de Dios. And because God is a God who withholds no good from those who walk uprightly. Y porque Dios es un Dios que no privaba de lo que era bueno para aquellos que andaban en pureza y integridad delante de Él. That's even why they say, for a day in His courts is better than 1,000 elsewhere. Por eso es que ellos pueden decir que un día en tus atrios es mejor que 1000 fuera de ellos. It's because of who God is. Y ellos pueden decir eso porque ellos conocían el carácter de quién es Dios. Now, who is the Lord who withholds no good? Who is He? What are some attributes of God? Entonces la pregunta es, ¿quién es este Dios que no priva o que no quita nada que es bueno a los que andan en integridad? ¿Qué me puedes decir de su carácter, describirlo? What has He given you? ¿Qué te ha dado Él a ti? What's the most amazing thing He's given you? ¿Qué es lo más maravilloso, lo más increíble que Él te ha dado? His son. Yeah, His Son, salvation. Sí, la salvación, su hijo. And look what the writers even say. Miren lo que dicen el escritor. They say in verse 11, the Lord gives favor and honor. Verse 11. Sorry, verse 11. Porque dice, gracia y gloria dará Jehová.
What do you think that's ultimately referring to? ¿Y qué crees tú que es el objetivo final a lo cual gloria y gracia dará Jehová está apuntando, se está refiriendo? You could say the grace, the favor, it could ultimately point to justification. Bueno, podríamos decir que esta gracia o el favor de Dios nos está llevando o nos está apuntando hacia la justificación de Dios. What about the honor? ¿Qué tal la gloria? What's the greatest honor? ¿Cuál es la gloria más grande que nos puede dar Dios? It's to be received into heaven. El ser recibidos en su presencia en los cielos. And the writers say, look, he's given us grace and glory. Y el- How much more will he not? How much more is he not going to withhold good from us? Entonces, la esencia de lo que está diciendo el escritor es que, mira, gloria, gracia y gloria dará Jehová y no quitará el bien. Entonces, si nos está dando la gracia y toda la gloria, ¿de qué nos va a privar? And look what they said before that about who God is. They say he's a sun and a shield. Y miren lo que dice anteriormente, ¿verdad? En el versículo 11, porque sol y escudo es Jehová. What's the sun do? ¿Qué hace el sol? The Bible, in some places, it says it's a light by day. A light. A light by day. En la Biblia muchas veces describe el sol como que es la luz del día, You could say it guides you. que nos guía. The Lord is a sun. He sees everything. Nuestro Dios es un sol, Él ve todo. Name one of your circumstances that God doesn't know about. Mencióname una de tus circunstancias que Dios no está al tanto de lo que está sucediendo. Name one. Una. Dime una. You tell me the thing that God doesn't know about. Dime esa cosa en tu vida o esa situación en tu vida que Dios no está consciente, que no está al tanto de There eso. isn't anything. No hay nada. He's a sun. He sees everything. He knows every circumstance. Él es el sol, Él ve todo, Él sabe toda circunstancia. And he's guiding you, and he's a light to your path. Y Él nos guía y Él es la luz en nuestro camino. And then he says here, the Lord is a shield. Y también dice que Él es nuestro escudo. What does a shield do? ¿Qué hace un escudo? It protects you. Nos protege. So the Lord is a protector. So, nuestro Dios es nuestro protector. So that thing that you think is good that he's withholding, it's not actually good. So, aquello que tú puedes ver y contemplar creyendo que es algo bueno para ti y crees que Dios te lo está privando o te lo está quitando, en realidad no es algo que es bueno para ti. And he's being a shield and protecting you from something that's ultimately bad. Y aquí está tu Dios protegiéndote como escudo de aquello que es malo en realidad. These people, they're seeing that. They believe that. The sons of Korah. Y estos hijos de Coré están proclamando estas verdades porque es una realidad en sus vidas que ellos creen. Knowing who God is matters. O sea, conociendo el carácter de Dios es algo muy importante. Because who's making the promise to you that he's not going to withhold good? Porque es este Dios el que está haciendo la promesa de que no te quitará nada que es bueno, no te privará de nada que es bueno. If a thief came in here and promised you he wouldn't withhold you good, would you believe that? Si viniera un ladrón, un conocido ladrón aquí y te dijera, yo no te quitaré nada que es bueno, ¿tú le vas a creer? I wouldn't believe him. Yo no le creería. I'd put my hand on my wallet and make sure it stay, or my passport, and make sure I don't lose that. Lo primero que hago es poner mi mano en mi cartera y en mi pasaporte, pues para cerciorarme de que no voy a perder Because the estas cosas. thief gives me reasons to not trust his words. Porque un ladrón me da razón para no confiar en sus palabras. Has God ever given you a reason to not trust his word? Pero la pregunta es, ¿te ha dado Dios a ti alguna razón para no confiar en su palabra? No, he hasn't. No. He's actually given you 1,000 reasons to trust him. Al contrario, te ha dado más de 1000 razones por la cual confiar en Él. Think of this. God has made this promise of withholding no good from a place of total sovereignty. Consideren esto. Dios ha hecho esta promesa de que no nos quitará nada bueno de una posición donde Él es el soberano total. Isn't that the exact place you want someone to be who's going to tell you that? Esa no es la posición en que tú quieres que alguien que te hace una promesa esté en una posición de total poder, total absoluto control. If God was only sovereign over half of the things, it'd be a dead promise. Si Dios fuera solamente soberano de la mitad de las cosas, entonces sería una promesa incompleta. We couldn't believe it No podríamos creerlo. because we think, well, did God miss it this one time?
Porque diríamos, entonces, bueno, el Señor puede no hacerlo en esta ocasión. Did I actually miss out on getting something good because God messed up? Entonces podrías considerar, bueno, en esta ocasión verdaderamente me robaron o me quitaron la oportunidad de disfrutar algo bueno porque Dios no pudo controlar esta situación. So how do you view God this morning? Entonces la pregunta es, ¿cómo tú ves a Dios en esta mañana? ¿Cuál es tu percepción de Dios? Can you say, God has not withheld anything good from me? ¿Puedes tú decir que Dios no me privará o Dios no me quitará nada que es bueno? If you believe He's given you grace and honor, Si has creído que Él te ha dado gracia y gloria, if you believe He's a sun and a shield, si tú crees que eres el sol y el escudo, then you'll believe that He hasn't withheld good. entonces vas a creer que no le quitará el bien a los que andan en integridad. But if you have any thought that God is not absolutely concerned with protecting you, then you're going to doubt His love. Pero si hay en ti alguna duda de que Dios no es tu escudo, no es tu protector, vas a tener duda o desconfianza de que Él te ha dado todo lo que es bueno. A Puritan said this, Un puritano dijo lo siguiente: why need a saint fear darkness ¿por qué necesita un santo temer a la oscuridad when he has such a sun to guide him? cuando él tiene un sol tan maravilloso que lo guía? Or dread dangers, fear dangers, ¿O por qué debe el santo, el creyente, temer al peligro when he has such a shield to guard him? cuando él tiene un escudo como es el Señor protegiéndolo? So, our God who's made this promise, He means it. Entonces, nuestro Dios, el que hace esta promesa, él respalda su palabra. I've read many Christian biographies. Yo he leído muchas biografías de creyentes, de cristianos. It comes up time and time again that this promise meant something to one of those Christians. Y una y otra vez he podido darme cuenta que en estas biografías, en cada uno de estos cristianos, estas palabras eran una realidad en sus vidas. What's a similar verse that comes to your mind that kind of has this same idea? Cuando oyes este versículo, no quitará el bien a los que andan en integridad. ¿Te recuerda de algún otro versículo que tiene un mensaje similar en las Escrituras? It's in Romans. Está en el libro de Romanos. 8:28. 8:32. Go ahead and read Romans 8:32. 8:32. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? You see Paul's argument? ¿Ves el argumento que hace Pablo? If God's given the greatest thing, His Son, La lógica que él está usando es que si Dios nos ha dado lo mayor, lo más valioso de todo, su Hijo, then the automatic assumption is He's going to not withhold anything else that we need. entonces, basado en esta realidad de lo que Dios ha hecho por nosotros, Pablo asume o concluye que no nos quitará o no nos cohibirá de nada, de ninguna otra cosa. If He's given the greatest thing, He'll give the lesser thing. Porque si nos ha dado lo que es de más valor, ¿cómo no nos dará aquellas cosas que son más insignificantes? Whether small or big. Sea grande o pequeño. So here are a couple thoughts. Let's conclude from verse 11, or conclusions to take from verse 11. Entonces, dos pensamientos más que concluyen o que podemos sacar del versículo 11 de Salmos 84. If it's true that God withholds no good thing from those who walk uprightly, what else must be true about God? Podemos decir, si es cierto que Dios no quitará el bien a los que andan en integridad, ¿qué otras cosas podemos concluir de Dios? Who's doing the withholding? Entonces, ¿quién es el que está haciendo, quién es el que está dando o quitando? If the psalmist said, no good thing does God withhold, who withholds? Entonces, si el salmista dice, no quitará el bien a los que andan en integridad, entonces, ¿quién es el que está quitando? God. Dios. Very simple. Bien simple.
But we have to remember that. Pero tenemos nosotros que recordar esto. Because how many of you have had an anticipation of something and then it was withheld? Porque ¿cuántos de ustedes han tenido la anticipación de que van a recibir algo o van a tener algo y de repente Dios lo quita? That's the hard moment where you have to believe this was the hand of God withholding. Entonces este es el momento difícil, este es el momento de la prueba donde tenemos que creer que es este Dios de este carácter que nos ama, el que está quitando esto que nosotros creemos que es algo bueno. And since he says he won't withhold good, then clearly that thing wasn't good at that moment. Entonces, como conocemos a este Dios y tenemos esta promesa donde Él dice que no quitará el bien, no quitará aquello que es para nuestro bien, y Él lo está quitando, entonces tenemos que concluir que esto no era para mi bien. Even Jacob in the Bible, he knew this. Incluso Jacobo en la Biblia sabía esto. You got Genesis 30 verse 2, go ahead and read that. Génesis 30, versículo 2. Génesis 30, versículo 2. Dice, y Jacobo se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Maybe this may be very practical. Maybe some of you here this morning are infertile or you're not getting pregnant and you desire to get pregnant. Esto es algo bien práctico. Tal vez aquí entre nosotros tengamos alguna hermana que desea o alguien aquí que desea tener un hijo y no está siendo embarazada, no tiene esa noticia. Who's withholding? ¿Quién está privándote de quedar encinta, de quedar embarazada? The Lord. Dios. Who can open the womb? ¿Quién puede abrir el vientre? The Lord. Dios. Who's protecting you? ¿Quién te está protegiendo? The Lord. Dios. Who's your light? ¿Quién es tu sol? The Lord. Dios. He's already given you grace and glory. Ya Él te ha dado la gracia y la gloria. All these other things are very small. Todas estas cosas son de menos significancia, son menores. They don't feel like that. No se siente como que son algo insignificante. They can comparado feel con very otro. big. Para nosotros a veces se siente que es algo muy grande, de gran importancia. Another observation. Una observación más. Clearly, everything God withholds, it's not something sinful in and of itself. Claramente podemos nosotros ver que algunas cosas que Dios quita o remueve de nuestro caminar, no en su esencia significa que son cosas pecaminosas. Rachel having a child, that wasn't a sinful thing. Raquel deseando tener un hijo, eso no es algo pecaminoso. But what we have to realize is sometimes the timing is wrong. Pero lo que tenemos que darnos cuenta es que a veces el momento en que lo queremos es errado, no es el momento. It may be something that is actually good, but it's not for you at that time. Probablemente es algo que es bueno, pero no es para ti en este momento. Even you think of Paul, he says a new convert should not pastor. Incluso podemos considerar las palabras de Pablo cuando él habla de un recién convertido que no debe pastorear. Well, is pastoring a good thing? ¿El ser pastor es algo bueno? Yes, unless it's the wrong time. Sí, al menos que no sea el momento correcto. So God withholds it. Pues Dios entonces lo retiene, lo priva, lo quita. You know, there are things that as Christians, we think it's a good thing right now, and it's not. Hay cosas en nuestras vidas como cristianos que pensamos que es algo bueno en este momento, pero Dios nos muestra de que no es así. And God's withholding it. Entonces Dios lo remueve, Dios lo quita. We don't want to force something if God's doing the withholding. Nosotros no queremos forzar algo que suceda cuando Dios lo está removiendo, lo está quitando. Here another conclusion is, Otra conclusión. there are sometimes things that are not withheld that we think are bad, but they're not actually bad. En la dirección opuesta, ¿verdad? Hay cosas que a veces nosotros pensamos que son malas y Dios no las quita. Él permite que vengan. Pero nosotros estamos pensando que son malas. Bueno, si creemos esta verdad, podemos discernir que no es algo malo en realidad. Because remember, who's doing the giving and the withholding? Porque tenemos que recordar quién es el que está detrás del dar o el quitar. The Lord. Es el Señor.
So that thing you think is bad is from the Lord. O sea, esto que nosotros percibimos que es algo malo proviene del Señor. It's for your good. Entonces es para tu bien. All things work together for good, Paul Porque says. todas las cosas funcionan para el bien para aquellos que aman al Señor, dice Pablo. You have to believe that. Entonces tenemos que creer eso. Is it a good thing your family member gets cancer and dies? ¿Es algo bueno que un miembro de tu familia le dé cáncer y muera? The Lord did that. Si lo hizo el Señor, He didn't mess up. Él no cometió un error. He doesn't sleep. Él no duerme, Él no descansa. The Lord is fully alert of everything in every one of your lives. El Señor está totalmente alerta y consciente de todo lo que está sucediendo en tu vida y de cada una de las personas en tu vida. Think of Joseph being sold into slavery. Consideremos a José, que sus hermanos lo vendieron como un esclavo. Was that a good thing that he got sold into slavery? ¿Fue algo bueno que que terminara siendo un esclavo? Yep. Sí, God worked it for good. porque Dios lo obró para bien. If not, his family would have starved and died, and a whole lot more people. Pues si eso no hubiera sucedido, entonces su familia hubiera muerto de hambre y un sinnúmero más de personas en el mundo. Think of Jesus. Considera a Jesucristo. Was it a good thing that Jesus died? Was it a good thing that Jesus died? ¿Fue algo bueno que Jesucristo muriera? Was it a good thing that he departed and left the disciples? ¿Fue algo bueno que él se fuera y partiera de sus discípulos? A lot of the times the disciples were saying, no, don't go to the cross. What are you talking about, Lord? Recuerden, los discípulos le decían al Señor, Señor, no, ¿cómo vas a ir tú a la cruz? Jesus said, it's to your advantage that I go. Pero Jesucristo dijo, es para tu bien que yo vaya. Don't you like people who are looking out for your advantage? ¿No te agrada estar rodeado de personas que siempre están buscando lo que es mejor para ti? And are concerned with your interest? Y que están siempre buscando y preocupados por tus intereses, por tus mejores intereses. The Lord is more concerned with your advantage than you are for yourself. Pero tenemos que darnos cuenta de que el Señor, nuestro Dios, está más preocupado por aquello que es para nuestro bien que nosotros mismos. But do you believe God this morning that He's not withholding good from you? Pero ¿le crees tú a Dios esta mañana cuando Él dice que Él no te quitará algo que es bueno para ti? Do you realize there are things that if you got them right now, they would not be good? ¿Te das cuenta de que hay cosas en la vida de que si las tuvieras ahora en este momento no sería bueno? Do you understand there are things you have got that you think are bad and are actually good? ¿Te das cuenta o puedes percibir ahora, después de haber escuchado estas palabras, de que hay cosas en tu vida de que tú considerabas de que eran algo malo, pero si Dios lo trajo, en realidad es algo para tu bien? Now, look at the verse. It gives a condition. Ahora, vean el versículo, porque hay una condición para esta promesa. No good thing does He withhold. That's what we've been talking about, right? Entonces, hemos estado haciendo énfasis en que no quitará el bien, But the text gives a condition, pero el texto aquí nos da una condición. something that has to be met. Es algo que es necesario para que esto sea una verdad. It says He doesn't withhold good from those who walk uprightly. Él dice, no quitará el bien a los que andan en integridad. It says walk. Entonces, andan. It's the lifestyle of the person. El andar es el estilo de vida de una persona. What's uprightly mean? ¿Qué significa integridad? It means your conscience is clear. Significa que tu conciencia está clara It's delante de Dios. It's to be able to say there's no known sin in my life that I know about and I'm refusing to deal with. Es poder decir delante de Dios que no hay un pecado en tu vida del cual tú estás consciente que no estás dispuesto a lidiar con él y confesarlo delante de Dios y hacer las cosas bien. It means in my heart there's no hidden deceit that's there that I'm keeping. Entonces, lo que significa es cuando uno anda en integridad es que en nuestro corazón no hay algo que estamos ocultando, que es algo, es un pecado o es un engaño que estamos ocultando del Señor. I mean, the text is saying God will withhold good if you don't walk uprightly. Entonces podemos ver lo siguiente, el versículo en otras palabras nos está diciendo que si no andamos en integridad, el Señor nos quitará aquello que es bueno. And that's because something more important needs your attention.
Y esto es porque hay algo más importante en tu vida que necesita tu atención. And that's your walk with Christ. Y eso es tu andar, tu caminar con Cristo. If there's sin between you and the Lord, Si hay pecado entre tú y el Señor, in some ways it's like the Lord puts everything else in your life on halt until you deal with that thing. o sea, lo que podemos ver es que el Señor pone el resto de las cosas en tu vida, las detiene hasta que lidiemos con este pecado, porque es lo más importante que está afectando tu relación con Dios. You can't expect to be hiding sin and see God's provision. No puedes esperar que estás viviendo en pecado, escondiendo tu pecado, no confesando tu pecado delante de Dios y que el Señor te va a continuar bendiciendo y dando todo lo que es bueno. He will provide at that moment. Él va a proveer en ese momento, Many spankings and hard discipline pero lo que va a proveer es la disciplina y la corrección until you're broken hasta que seas quebrantado and your conscience is clear y tu conciencia esté limpia and delante you're de able to Dios walk with the Lord. y puedas nuevamente caminar con el Señor. James 4:3 says this. Go ahead and read that. Santiago 4:3 dice lo siguiente: pedid y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. You ask and don't receive. Why? Pedís y no recibís, ¿por qué? Ask wrongly. Porque pediste mal. A wrong motivation Las motivaciones to erradas, spend it on your own passions. para gastarlos en tus propios deleites, It's not about the glory of God. It's all about yourself. no para la gloria de Dios, pero para ti. You say, okay, there's a condition. Entonces decimos, ok, hay una condición. Does that mean if I'm upright, all these good things I want, I'm going to get them right away? Entonces puedes decir, ok, hay una condición. Eso significa que si estoy caminando en integridad, todas estas cosas buenas que yo deseo, estas cosas buenas, ¿ahora las voy a recibir? No. No. You may go 20 years. Puedes decir tal vez 20 años. And then God determines the thing is good. Y entonces en 20 años en caminar con el Señor en integridad, entonces el Señor dice, ahora es el momento, ahora esto es bueno para ti. But as you walk upright, there's just a comfort. I have Christ. Nothing's between my soul and the Savior. I can trust Him. Pero si estás caminando en integridad con el Señor, tienes el consuelo de que no hay nada que se interpone en tu relación con Cristo. Y estás caminando con tu Salvador y puedes confiar en Él. Just means you're ready for His timing to come to give you that good thing. Lo que significa es que estás listo, esperando que Él determine que es el momento adecuado para recibir lo que Él determina que es bueno para ti. But can you be surrendered to the Lord ¿Puedes tú someterte y rendirte delante del Señor? and realize that thing may never actually be good for you? Y realizar, llegar a la conclusión de que tal vez esto que tú deseas, que tú crees que es bueno para ti, tal vez nunca será bueno para ti. God, who is protecting you, may determine this thing in your lifetime will never be a good thing for you. Porque el Dios que te está protegiendo, que es tu escudo, puede llegar a la determinación de que esto que tú deseas, que tú crees que es bueno, en realidad, en esta vida, nunca va a ser bueno para ti. But Lord, you're giving that good thing to other people. Y puedes decir, pero Señor, esto que yo deseo que es algo bueno, se lo has dado al otro hermano. The Lord's not failing you, Christian. The Lord is not failing you. Pero cristiano, el Señor no te ha fallado, el Señor no te fallará. I'm telling you, He loves you. Te digo, Él te ama More than your parents. más que tus padres. He's more concerned with you than anyone in the universe. Él está más preocupado por tu bienestar que cualquier otra persona del universo. And He knows every circumstance of your life. Y Él conoce cada circunstancia en tu vida. And He sent His Son as a sacrifice to pay for your sins. Y Él dio a su Hijo como un sacrificio para pagar por tus pecados. We should bow our head in shame when we doubt His love for us. Nosotros debemos de bajar nuestra cabeza en vergüenza cuando dudamos su amor por nosotros. You know, there's things that are good, but if they're given too early, they're squandered and lost. Hay muchas veces cosas que pueden ser buenas, pero si las recibimos o se nos dan en el momento errado, muy adelantado, las vamos a desperdiciar y las vamos a perder. But the Lord knows the perfect timing. Pero en el Señor, Él sabe el momento adecuado para darnos aquello que es bueno. Now, what was my title? Ahora, ¿recuerdan cuál era el título? No good thing does the Lord withhold from the sons of Coré.
No quitará el bien el Señor a los hijos de Coré. The sons of Korah. Los hijos de Coré, Who are they? ¿quiénes son ellos? Well, the Levite Korah had sons. As I said, they had sons, and eventually the grandsons of Korah wrote the psalm. Bueno, como habíamos dicho al principio, los hijos del levita Coré tuvieron hijos y más generaciones. Terminamos con los que escribieron este salmo. Do you think they knew their family history? Medita en tu historial familiar. Yeah, they did. ¿Crees que ellos tenían... Do you think they knew their family history? What Okay. happened to their great-grandfather? ¿Creían ustedes que ellos estaban conscientes de su historial familiar de ellos, de la historia de la descendencia de donde ellos venían? What I'm about to do is I'm going to try to convey to you that the sons of Korah wrote this. Again, because they experienced it, they experienced it in their own lives. Entonces, lo que voy a buscar hacer en este momento es mostrarles a ustedes que cuando los hijos de Coré escribieron este salmo, lo escribieron porque era algo que ellos estaban experimentando, ellos estaban conscientes de la bondad de Dios en sus vidas. Look at Psalms 84:10. It says, I'd rather be a doorkeeper in the house of my Lord. Miren lo que dice el Salmo 84:10. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios. What's that about? ¿De qué se trata esto? You know what's interesting in 1 Chronicles? ¿Sabes lo que es interesante en Chapter 9, verse 19. En Primera de Crónicas 9:19? It says what type of work their father did and the Korahites did. Ahí podemos ver el tipo de trabajo que hacía Coré y sus hijos. It says they were keepers of the entrance. Y decía que que guardaban las puertas del tabernáculo. They were doorkeepers. Ellos eran los que guardaban las puertas, la entrada. Whether it's at the tent or a temple, that was their position. Esa era su posición, el ser el portero, ¿no? El que está en la puerta, sea del templo o del tabernáculo. Esa era su responsabilidad. So the sons of Korah are saying, we're okay with our position. Entonces, los hijos de Coré están confesando, están declarando aquí en Salmo 84 que ellos están satisfechos con la posición que Dios le ha dado. That was the position our father had, Esa era la posición que tenía nuestro padre and we're okay with that. y nosotros estamos satisfechos, estamos muy bien con esa posición. What happened to their father? Pero ¿qué sucedió con su padre? We already said the earth opened up and consumed him. But why? Ya hablamos y mencionamos que la tierra se abrió y lo consumió, pero ¿por qué? Numbers 26:9. And you got, yeah. Did you have that down? Ya. Números 26:9 And it basically says here they contended against Moses. dice que se rebelaron contra Moisés. And the earth opened its mouth and swallowed them. Y cuando se rebelaron contra Jehová, la tierra se abrió su boca y los tragó. But what was his sin? Pero ¿cuál fue su pecado? This is what I want to show you. His sin was that he believed God was withholding something good from him. El pecado de Coré fue que él estaba convencido de que Dios le había quitado algo que era bueno para él. And his great-grandsons are saying, no, God didn't. Y su descendencia en Salmo 84 está diciendo, no, Dios no quitó nada bueno. In Jude, it calls what Korah did a rebellion. En el libro de Judas, versículo 11, llama lo que Corá hizo, lo llamó rebelión. You see, Korah wanted the priesthood. Ustedes ven, lo que Coré quería era el ser el sacerdote. It wasn't his place, though. Pero ese no era el lugar de él. His place was to be a doorkeeper. El lugar que Dios le había dado a él, la posición que Dios le había dado era que velara la puerta, la entrada. But in jealousy, he rebelled, thinking that I should be a priest. We should all be priests. Pero en su celo, él se rebeló porque él decía, yo tengo lo mismo que tiene Aarón, yo también estoy capacitado para ser un sacerdote. Now, Korah was accusing Moses and Aaron that they were against him. Entonces, Coré estaba acusando a Aarón y a Moisés de que ellos estaban en contra de él. But the truth is he was opposing God. Pero la realidad es que él estaba oponiéndose a Dios. But he was deceived and thought God was on his side. Pero él estaba engañado y creía que Dios estaba de su lado.
He thought God was with him. Él pensaba que Dios estaba de su lado. Numbers 16, verse 4. Number 16:4. Numbers 16:4. Libro de Números, capítulo 16, It says, versículo 4. Moses fell on his face. Dice, cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro. And he said to Korah and all his company, Y dice versículo 5 que Coré y todos aquellos que estaban con él, in the morning the Lord will show who is his. le dice él a Coré y a todos los que estaban con él, Moisés, ¿verdad? Le dice, mañana mostrará Jehová a quién es suyo. And who is holy, and will bring him near to him. Y quién es santo y hará que se acerque a él. And the Lord made clear to Korah, God, I am not with you, and he opened the earth and consumed him. Y el Señor le mostró y le hizo claro a Coré que él no estaba con Coré. Y abrió la tierra y lo consumió. That's terrifying. Eso es algo que nos debe dar temor. You know, I remember hearing about a sinkhole in Florida. Yo recuerdo haber escuchado de un hoyo que se abrió en la tierra en el estado de la Florida. A man was laying on his bed sleeping, Había un hombre que estaba durmiendo en su cama and a sinkhole happened right there in the middle of his house, yanked him down to the earth, and they could never find his body. y de repente se abrió la tierra y tragó la casa y nunca pudieron encontrar el cuerpo de este hombre. Whether it's that or Korah, we learn, don't oppose God. Y bueno, sea eso o sea lo que le sucedió a Coré, tenemos que aprender que no debemos de ir en contra y oponernos o resistir a Dios. Korah was self-deceived and thought God was on his side. Coré estaba engañado y se creía que Dios estaba de su lado. Numbers 26, it says this. I'm sorry, I didn't even put the verse number there. 26 what? They contended against Moses. Un momento. Números 26. Verse 9. 26:9. Go ahead and read from the part. It says they contended against Moses Dice, ¿verdad? Versículo 9, que se rebelaron contra Moisés and Aaron in the company of Korah. y Aarón con el grupo de Coré. And then it says this. They contended against the Lord. Y observen lo que dice después. Cuando se rebelaron contra Jehová. See, they were contending against Moses, wanting the priesthood, but their real contention was with God. Entonces podemos ver que ellos estaban contendiendo, ¿verdad? O estaban rebelándose contra Moisés, deseando la posición de sacerdote, pero en la realidad su contienda o su rebeldía era contra Dios. It wasn't Moses and Aaron withholding the priesthood from them. Entonces podemos ver que no era que Moisés y Aarón eran los que lo estaban privando de que fueran sacerdotes, It was God. pero era Dios. And Korah thought God was withholding a good thing from him. Entonces aquí podemos ver que Coré creía que Dios le estaba privando de algo que era bueno. And he was trying to force himself to get that. He was rebelling. Entonces él se estaba rebelando contra la voluntad de Dios para adquirir aquello que él creía que era bueno. And the earth opened up and he got consumed to hell. Y la tierra se abrió y fue destruido y terminó en el infierno. Is that the right punishment for such a thing? Eso podemos nosotros preguntarnos si ese es el castigo correcto para alguien que anda en rebeldía de esa manera. But remember, when you think God's withholding good, you're accusing God of wrong. Bueno, recuerda que cuando tú crees que Dios te está privando de algo bueno, estás acusando a Dios de que está haciendo algo malo. Is that a serious thing? Entonces, ¿realmente estás Very tú much dispuesto so. a echar ese cargo contra Dios? We don't want to deceive ourselves. No queremos engañarnos a nosotros mismos. We don't want to do what they did No queremos hacer lo que hizo Coré. and think, well, God's on my side. Those people are withholding good from me. Y decir, bueno, Dios está de mi lado y es estas personas, a Moisés y a Aarón, que me están privando de lo que es bueno. But when it's really God doing the withholding, Pero cuando en realidad es Dios el que está quitando aquello que tú crees que es bueno. you know what Korah's problem was? ¿Sabes cuál era el problema de Coré? We kind of get an idea of it in Numbers 16.
Bueno, el número 16 nos da un poquito de claridad sobre esto. Verse Verse 12, go ahead and read 12 and 13. Veamos número 16, 12 al 13. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab. Mas ellos respondieron, no iremos allá. Versículo 13. ¿Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto? Sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. You see, they were angry with God. They're accusing Moses of putting himself as a prince over us. Entonces podemos ver que ellos estaban enojados contra Dios porque estaban acusando a Moisés que se había puesto como príncipe sobre ellos. They thought what God was doing was a small thing. Entonces ellos pensaban o ellos determinaron que lo que Dios estaba haciendo era algo insignificante. What God does, it's not a small thing. Pero nosotros tenemos que ver y entender que todo lo que Dios hace no es algo insignificante. It's not a last-minute decision. No es una decisión de última hora, He's pre-planned it from all of eternity. pero es un plan que Él ha establecido desde antes de la eternidad. There's times I lead my family in the wrong direction because I make a quick last-minute decision. God doesn't do that. Hay tiempos o hay momentos en los cuales yo, por ser muy pronto en tomar decisiones, estoy dirigiendo a mi familia en la dirección correcta, pero ese no es el caso con Dios. Korah was sinfully discontent. Coré estaba, su descontento con Dios era un pecado. I don't want to be a doorkeeper. Yo no quiero ser el portero, el guardador de las puertas. I don't want to be a sound guy in the church. Yo no quiero ser el que está a cargo del sonido en la iglesia. I want to be one of the pastors. Yo quiero estar allá donde están los pastores. I don't want to be the person who's got to take out the trash. Yo no quiero ser el que está sacando la basura. Jesus washed our feet. Jesucristo lavó nuestros pies. Don't be discontent. No estés desatisfecho con lo que Dios está haciendo. And there the devil is whispering in your ear. Ahí está Satanás murmurando a tu oído. See, God's withholding good from you. Ahí ves, Dios te está robando de algo bueno, Dios te está privando de God algo bueno. doesn't care about you. Dios tú no le importas a Dios. He missed it there. ¿Viste? Ahí Dios falló. That's a lie. Eso es una mentira. Maybe the problem is you're not walking uprightly. Tal vez el problema es que tú no estás caminando en integridad And your conscience isn't clear. y tu conciencia no está clara. Or if you're not a Christian, you have a bigger problem. O si no eres un cristiano, bueno, tu problema es mucho más grande. You need to be saved from the wrath of God. Porque necesitas ser salvo de la ira de Dios. Forget about getting good things like a spouse Olvídate de recibir algo bueno como una esposa or a position like the priesthood. o una posición como el sacerdocio. Get the greatest thing God has given His Son. Porque lo más grande que Dios ha dado, lo más precioso que Dios ha dado es su Hijo. And if you have Him, you can trust the Lord for the rest. Y entonces si posees al Hijo, puedes confiar entonces en Dios que te provea el resto. You know what happened after Korah's rebellion? ¿Sabes lo que sucedió después de la rebelión de Coré? I mean, if the floor split open and a group of us died right now, wouldn't that shock you? Pregunta, si este piso aquí se abriera y una porción de nosotros cayera, fuera tragado por la tierra, ¿eso no nos impactaría? Wouldn't you get the hint? Don't challenge God. ¿No te daría eso la certeza de que, espérate, ¿qué hago yo rebelándome contra Dios? You would think. Pensaríamos que esa sería la reacción correcta. Israel didn't. Pero Israel no hizo eso. They just kept on rebelling. Ellos continuaron rebelándose contra A Dios. plague happened and over 14,000 people got killed. Vino su rebeldía, vino una plaga y más de 4,000 personas murieron. You know what that tells me? ¿Sabes qué me dice eso? Sometimes we're stubborn just like Israel, and we don't get the clear hint from God, and we continue to rebel. Eso me dice que muchas veces nosotros somos testarudos igual que Israel y continuamos en nuestra rebeldía y no nos damos cuenta de la corrección que Dios nos está tratando de dar. Do you know what will stop your rebellion in your tracks? ¿Tú sabes qué te detendrá esa rebelión?
believing the truth about God. creyendo la verdad sobre Dios. That's all you got to do. Eso es todo lo que tienes que hacer. Believe God is for you. Creer que Dios está por ti. And then you'd be fine out in the wilderness eating manna and not having meat. Entonces encontrarás satisfacción estando en el desierto comiendo maná y no comiendo carne. You'd be fine being a doorkeeper. Y entonces encontrarás satisfacción estar en ser el servidor en la puerta. You'd even say, I'd rather be that. E incluso dirás como los hijos de Coré, yo prefiero ser el portero. And 1,000 days in the Lord's courts is better than anything. Y un día en el better atrio than del 1,000 Señor else. es mejor que 1000 años fuera de él. Okay. Thank you. Numbers 16:30. Números 16, versículo 30. These men have despised the Lord. That's how they describe it. Korah and his men despised the Lord. Estos hombres, Coré y sus hombres, despreciaron al Señor. Despised the Lord. Despreciaron al Señor. You know what it means to despise? ¿Usted sabe lo que eso significa? It's kind of, I don't want to be near that person. Es algo que dice, no deseo estar cerca de esta You persona. look down on what they're doing. No apruebas de lo que está haciendo. You know, you're driving on the street and you see a guy's car and you kind of despise it. It looks really beat up. Estás guiando en la carretera y ves un auto que está bien sucio, bien feo y lo desprecia. Y dice, eso está feísimo. You're being critical of them. Estás criticándolo. Who are they being critical of? ¿A quién están criticando ellos? God, A Dios. who's seated on a throne, El que está sentado en el trono. who knows everything, El que sabe todo. who gives you life this morning. El que te dio vida esta mañana. He could stop your breath like that. El que puede detener tu corazón en este momento. He could have had a sinkhole happen on your bed last night like that person in Florida. Él pudo haber hecho que la tierra se abriera y te tragara en tu cama, así como le sucedió a ese hombre en la Florida. Is he withholding good from us? ¿Él está quitándonos o nos está privando de algo bueno? He is abundantly good to us. Él es abundantemente bueno con nosotros. He's given us grace and glory. Él nos ha dado gracia y gloria. He's protecting us. Él nos protege, nuestro escudo. Even when we were lost, Incluso cuando estábamos perdidos, getting us to a point where we would be converted. guiándonos al punto de nuestra redención. I remember I parked my car and went in the house and a tree fell and split my car in half moments later. I would have been dead. Yo recuerdo en una ocasión que estacioné mi auto, me bajé y subí a la casa y segundos después cayó un árbol y destrozó mi auto. Si yo me hubiera dilatado unos segundos, estuviera muerto. God withheld from me at that moment the hell I deserved. Entonces lo que Dios me quitó en ese momento fue el infierno, el juicio que me merecía. And then he opens my eyes and shows me the beauty of his son Y después abre mis ojos y me enseña la belleza de su hijo and forgives me of all my sin y me perdona de todos mis pecados completely, freely, y me libera de todos mis pecados. not by works that I have done. No por obras que yo he hecho. Am I going to look at that God and say, I despise you, you're withholding good from me? Entonces ahora yo voy a mirar a este Dios que ha hecho todo esto por mí y decirle, yo te desprecio, tú me estás robando de algo bueno. Lord, I don't like what you're doing, you're messing up. Dios, no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, estás cometiendo un error. It's to our shame if we've ever done that. Eso sería para nuestra vergüenza si alguna vez lo hemos declarado, lo hemos hecho o lo hemos pensado. And to some extent, we all have. Y hasta cierto punto todos lo hemos hecho. Think of this, though. Can't you look back, believer, on, say, the last years of your life since you've been a Christian and see that everything worked out in the end for your good? Consideremos esto, creyente. Mira a los últimos años de tu vida. Considera todo lo que ha sucedido y no puedes genuinamente decir que todo ha funcionado para tu bien. Can't you do that? It may not make sense today, but didn't the things that didn't not make sense 5 years ago, don't they make sense today? Entonces podemos ver que tal vez esas cosas que sucedieron 5 años atrás, que en aquel entonces no hacían sentido, no podíamos entender, hoy, 5 años después, mirando hacia atrás, podemos ver y entender el plan de Dios y lo bueno que fue para nosotros. Think of the sons of Korah. They deserve to be killed. Considera y medita en los hijos de Coré. ¿Qué se merecían ellos? Haber sido destruidos con su padre. But right there in Numbers, Ahí en Números, it says the sons of Korah did not die. You know, I think I have the wrong reference there. I'm sorry about that.
The sons of Coré did not die. I had 1611. Messed that up. Yeah, it's Numbers 26:11. Look at Numbers 26:11. Veamos número 26:11. I mean, go ahead and just read verse 9, 10, and 11 real quick. Vamos a leer números 26, 9 al 11. Y dice, y los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abiram. Estos Datán y Abiram fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Coré, cuando se rebelaron contra Jehová. Y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré. Cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento. Versículo 11. Mas los hijos de Coré no murieron. They did not die. Los hijos de Coré no murieron. If you read carefully, the other families, all their kids died. Si prestas atención, podemos ver que las otras familias, todos los hijos fueron consumidos. But Korah's sons didn't die. Pero los hijos de Coré no murieron. Incredible mercy of God. Gran misericordia de Dios. You could say this. I could say the same thing about me. Yo puedo decir lo mismo de mi persona. I didn't die, Yo no morí and I deserved death. y me merecía la muerte. So can you say this morning that God has not withheld good from you? ¿Puedes tú decir esto esta mañana, que Dios no te ha quitado nada bueno? It would be miserable as a Christian to be living your life thinking that God is withholding good. Y sería algo miserable como un cristiano vivir tu vida pensando que Dios te ha privado, te ha quitado algo que es en realidad bueno. So you know what the sons of Korah are saying? ¿Ustedes saben lo que los hijos de Coré estaban profesando? They're saying, I don't want to dwell in the tents of my father who was a wicked man, Ellos estaban diciendo, yo no quiero estar en la tienda de mi padre, que era un hombre malvado. or of our great-grandfather. Nuestro abuelo, o sea, nuestro descendiente Coré. And the way I get to be like him, it's one simple thing. Y la manera en que yo llego a ser como él es solo una cosa. Believe God is withholding good from you. Es creyendo que Dios me ha privado o me ha quitado algo bueno. You want to end up like that? Then do that one thing. Entonces, ¿quieres terminar como Coré? Solo haz esa cosa, una sola cosa. That is not a small sin. Y puedes ver que no hay ningún pecado que sea pequeño. To not trust God. No confiar en Dios. To not believe Him. No creerle a Dios. Think of the insult. Consideren el insulto. Imagine someone coming to you and you've done all this trying to give them good and they accuse you of withholding something from you that's actually good. That would hurt. Consideren esto, una persona que viene que tú has buscado darle todo lo que es bueno, todo lo mejor que tienes, todo lo que es bueno para él, y entonces te acusa de que has sido injusto con él. Eso te va a doler. Some of you may think, God's withheld spiritual gifts from me that I wanted. Tal vez algunos piensen, Dios me ha privado de dones espirituales que yo deseo tener. I wanted to have a preaching gift and be like Paul Washer. Yo deseo tener un don de predicar y ser como Paul Washer. Or someone could say, God's withheld a good position from me. O algunos dirán, Dios me ha privado de tener una buena posición. Actually, He's withheld from you something that wouldn't be good. Pero la realidad es que si vemos la palabra de Dios, podemos discernir que lo que Él te ha privado, lo que Él te ha quitado es algo que en realidad no era bueno. Or that thing is good, but because sin in your life, it's being withheld. O tal vez eso sí es bueno, pero por pecado en tu vida, por falta de integridad en tu vida, Dios lo ha privado por ahora. Is the Lord holding out on you? ¿Está el Señor robándote de algo? Yes and no. Sí y no. Yes, He's withholding out on you things that aren't good. Sí, Él te está privando de darte aquellas cosas que no son buenas. And He's giving you abundance of things that are good. Y te está dando una abundancia de cosas que son buenas. But some of you think of certain things as bad that are actually good, and you got to change your thinking. Pero muchos de nosotros evaluamos las cosas erradamente. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, porque creemos que cosas que tenemos que no son buenas, en realidad, basado en la luz de la Escritura, tenemos que verla como que es algo bueno que Dios nos ha dado. At the end of the day, the sons of Korah, they weren't worried about a position.
Al final del día, los hijos de Coré no estaban preocupados por una posición. Their heart was for the living God. Su corazón estaba inclinado hacia el Dios vivo. They wanted to be in his house. Y lo único que ellos deseaban era estar en la casa de Dios. They were looking at the sparrow who had a nest there, and they were envying a sparrow. Y ellos miraban el pájaro que tenía un nido y ellos tenían envidia de ese pájaro. Is that your heart? ¿Ese es tu corazón? Doesn't matter about positions. No importa la posición después que estés en la comunión con Dios. You're just thankful and content that God saved you. Simplemente estás agradecido y satisfecho de que Dios te ha salvado. And if you're not a Christian this morning, Y si no eres un cristiano esta mañana, don't you want to serve a God who makes a promise like this to you? ¿no deseas tú servir a un Dios que hace una promesa como esta para ti? He's the only one who can. Él es el único que puede hacer esta promesa. Your husband and wife can't make this promise. Tu esposo o tu esposa, ellos no pueden hacerte esta promesa. Are they a light and a shield? ¿Son ellos un sol y un escudo? No. No. I mean, think of it, unbeliever. The Lord, if you trust him, he won't withhold good. Considera esto, a tú que no eres un creyente. Si tú vienes a confiar en Dios, Él te promete que no te privará de nada que es bueno. Don't you want to serve a God like that? ¿No quieres tú servir a un Dios de así? Who's looking out for every single need of yours? Que está buscando para proveer cada necesidad tuya. I'm thankful I am. Yo le doy gracias a Dios que yo sí sirvo a un Dios así. Hudson Taylor said this in 1850. Misionero Hudson Taylor dijo lo siguiente en 1850. He said, I feel that I can trust him with all, and this is in reference to this verse. Y esto él lo dijo meditando en estos versículos que acabamos de estudiar. I feel that I can trust him with all my concerns. Él dice, yo siento que puedo confiar en Dios con todas mis preocupaciones. I can and do praise him for all that is past and trust him for all that's to come. Yo puedo y en realidad lo hago, lo alabo por todo lo que ha pasado y por todo lo que espera delante de mí. He has promised to withhold no good thing from those that walk uprightly. Porque Él ha prometido no quitar nada bueno para aquellos que andan en integridad delante de Él. I do love him Yo lo amo and am determined to devote myself, body, soul, and spirit to his work. y he determinado entregar mi cuerpo, alma y todo mi ser y espíritu al trabajo y a la obra de Dios. And then one from George Mueller. Una A quote from Mueller in regards to this referencia verse. más sobre George Mueller sobre este versículo en Salmo 84. You guys know who he is? ¿Saben quién es George Mueller? He saw so much answered prayer. Es un hombre que vio tantas de sus oraciones contestadas por el Señor. And here his wife is dying. Y aquí está su esposa muriendo. And you know what promise he ran to? One of them, this verse. Y usted sabe cuál fue una de las promesas en la Biblia a la cual él se aferró durante la enfermedad de su esposa, este versículo. He wrote to his wife saying this, Y él escribe a su esposa diciendo lo siguiente: My darling, we have both received grace, mi amada, los dos hemos recibido gracia and we shall therefore receive glory. y por ende los dos recibiremos gloria. And as by God's grace we walk uprightly, Y es por la gracia de Dios que el que camina en integridad, nothing that is good for us will he withhold. nada from de lo us. que es bueno para nosotros, Él no los quitará. Could you say that with your wife dying? ¿Puedes decir tú eso viendo a tu esposo o a tu cónyuge muriendo? Only if you believe God, Solo si crees en Dios, if you trust his character. si confías en su carácter. He has never given us a reason to not trust him. Él nunca nos ha dado una razón por la cual no podemos confiar en Él. Yes, there are times it is difficult. Y hay momentos que son difíciles It seems like everything is going wrong. y aparenta que todo está saliendo mal. And we are walking uprightly by the grace of God. Y examinamos y nos damos cuenta que por la gracia de Dios estamos caminando en integridad delante de Dios. But I can promise you this. 5 years from that point, you'll look back and it'll all make sense. Pero yo te prometo lo siguiente: 5 años, a partir de ese momento vas a poder mirar hacia atrás y te darás cuenta que todo fue para tu bien. And the only reason I can promise you that is because God promises to not withhold good from you. Y la única razón por la cual yo te puedo hacer esta promesa es porque Dios promete que Él no te quitará nada que es bueno para ti. Let's pray. Oremos.